Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en estos días que estamos cada uno fuera de nuestro lugar de trabajo normal a causa de este asunto del virus, ¿verdad? Pues tenemos la oportunidad de tener otras experiencias, de estar en nuestros hogares tal vez, o trabajar desde ellas como algunos de nosotros. Sin embargo, no quisiera que nos quedáramos sin pues una meditación de la palabra del Señor. Y en esta hora quisiera compartirles esta, ¿verdad? No es una predicación, sino solamente una estudio, ¿verdad? Meditación de una manera casual, así como charla, ¿verdad? Como acostumbramos en las reuniones que tenemos a veces en la escuela dominical. Así que quisiera compartir este estudio, hermanos. El tema de este estudio se llama Dios nos saca de dudas. Y vamos a estudiar el pasaje de Lucas 24, versículos 36 al 43. ¿Verdad? La cosa es que el Señor Jesucristo nos quiere sacar de dudas. Sin embargo, estas dudas a veces tienen consecuencias y quisiera que en esta hora las pudiéramos ver. Pero permítame orar antes de empezar este tema de la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que esta mañana podemos meditar en tu palabra, Señor, estudiarla. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón y a nuestra mente y podamos, Señor, digerir este estudio. Señor, sea de bendición para nuestras vidas y podamos, Señor, también bendecir a otros en la ocasión, Señor, que tú nos permitas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, Dios nos saca de dudas. Y vamos a ver el pasaje de esta base de este estudio. Dice, mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Ahí lo tiene usted, hermanos. El mismo Señor Jesucristo se pone en medio de ellos y les dice, paz a ustedes, y aún así ellos, en lugar de estar felices y contentos, dice ahí, se aterrorizan y se asombran. Pensaban que veían un espíritu. Este pasaje sucede después de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo se aparece en medio de ellos. Y aun cuando ya habían recibido noticias de que el Señor Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Lo habían visto las mujeres, lo había visto Pedro, que no estaba más en la tumba. Aún así, surge la duda. Y la duda tal vez sea no que Jesucristo no estuviera ahí, sino que estaban viendo un fantasma y no a Jesucristo mismo corporalmente. Así que, hermanos, el asunto es que este miedo, este duda de que tenían acerca de las palabras que Jesucristo había hablado, porque ya les había dicho que había de resucitar, que no debían tener duda de que Él iba a estar en medio de ellos. Aún así, dudan, ¿verdad?, de su resurrección. Pero Dios nos quiere sacar de estas dudas. Y sabe, una de las ilustraciones que quisiera compartir, ¿verdad? Tal vez usted ha viajado en avión y en estos días pues los vuelos están muy limitados, pero vamos a decir que a usted le es posible y llega al aeropuerto, ¿verdad? Y antes de abordar el avión le dicen que va a haber un piloto nuevo. Así que usted se acerca, llega al avión, ¿verdad? Y ve al famoso piloto nuevo y le dice pues muchas gracias por estar en este vuelo. Pero déjame le comento que pues la verdad es que es la primera vez que vuelo este tipo de aviones. Y bueno, pues ¿verdad? Usted puede pensar, pues tal vez tenga mucha experiencia en otros. Pero también dice el piloto, le voy a decir otra cosa. Yo nunca fui a una escuela de aviación. Es más, cuando venía de camino, me dieron el manual de este avión, así que rápidamente lo leí y en base a eso lo voy a llevar a su destino. Pues hermano, yo no sé si a usted le entra la duda, pero efectivamente nos da miedo y nos da temor, porque surge el pensamiento, ¿verdad?, que la persona tal vez no sea capaz de lograrlo. El Señor Jesucristo les había dicho muchas palabras a los discípulos de lo que había de venir, cosas grandes y sorprendentes, y pues vemos aquí que en este pasaje hay duda en su corazón de lo que había de suceder, ¿verdad? No están totalmente en confianza y esa duda les conduce al terror, al temor, a estar pues sin saber qué pensar, ¿verdad? En el pasaje paralelo eh, eh, ¿verdad? Estas dudas que nos llevan al temor. El pasaje paralelo de Juan 20:19 dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró.
se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y aquí podemos ver en el pasaje de Lucas el contexto. Estaban reunidos, ¿verdad? Las puertas estaban cerradas, estaban reunidos entre ellos. Y entonces en ese momento Jesucristo se aparece a ellos, pues la duda de la resurrección, ¿verdad? Los domina el pensamiento de Jesucristo estar ahí, aun cuando habían sabido que había pasado por la resurrección. Sin embargo, no se dan cuenta que pues le apareció María, ¿verdad? Le apareció al grupo de mujeres que fueron a la tumba a visitarle. Le apareció a los hombres que iban de camino a Emmaus, ahí en el camino, y conversaron con ellos y pudieron sentir su presencia ahí en medio de ellos. Le apareció a Pedro, ¿verdad? En Mateo 24, versículos del 33 al 35. Y a pesar de toda esta evidencia, los discípulos que habían permanecido con ellos 3 años, con el Señor Jesucristo 3 años, que habían visto los milagros y todas las señales, aún estaban llenos de dudas. Pero aquí estaba Jesucristo en medio de ellos, de una manera pues inesperada, ¿verdad? Jesucristo aparece en medio de ellos y quedan aterrorizados, con miedo, pensando que estaban en la presencia de un fantasma. ¿Ya? La cosa es esta, hermanos. Las dudas dan lugar al temor. Y si dejamos que las dudas se pasen fuera de control, en ese momento el terror nos puede impedir, ¿verdad?, que veamos la realidad y la verdad que el Señor nos ha hablado y nos ha mostrado en diferentes ocasiones. En el pasaje que sigue de Lucas 24, versículo 38 nos dice: pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos en sus corazones? Es decir, el Señor sabe que estos pensamientos llegan a nuestra mente. Sin embargo, cuando nos pregunta por qué, es más bien, yo creo, que una manera de meditar en nuestra propia, en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia mente, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo pues quiere que estemos en paz, quiere que estemos confiados, quiere que estemos sin dudas, quiere que confiemos en su palabra, ¿verdad? Esa es la certeza que tenemos de estar pues en la eternidad con Él, porque confiamos en su palabra de que tiene lugar preparado para nosotros. Entonces, hermanos, lo que podemos ver es entonces no solamente eso, sino que la duda eh, oculta la fe. Así que usted confía en su palabra, usted está seguro de lo que Él dice. Sin embargo, el temor le impide ver con los ojos de la fe la palabra que Él nos ha dado. Dice en el versículo 38, aquí de Lucas 24. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos en sus corazones? ¿Por qué está turbado? ¿Por qué está turbado? Pues evidentemente que la fe no está al mismo lugar que el temor. El temor en este caso está superior, ¿verdad? Las dudas surgen en sus corazones. Sin embargo, este lo ve como una tipo de sanción, ¿verdad? De haberles, de mostrarles. De tal manera que en el futuro, cuando ellos fueron y predicaron a todos lugares, esas dudas ya no existieron más, porque con experiencias como esta, Jesucristo les quitó, era la duda que tenían aún en este momento que vemos aquí. Muy bien. El pasaje que tenemos a continuación es en de Juan 20, versículos 24 al 25. Dice: pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: yo no veo en sus manos, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Aquí puede usted ver entonces la condición que les pone Tomás para poder confiar y para poder disipar de su fe. ¿Verdad? No estaba confiado de que lo que le habían dicho, y podemos ver que tiene ciertas condiciones para poder creer. A veces así somos nosotros. Queremos ver la mano del Señor para poder creer en su palabra, pero afortunadamente el Señor sabe, hermanos, de nuestras dudas y nos quiere sacar de ellas, ¿verdad? No quiere que quedemos en ellas, porque Dios nos quiere que sepamos que su grandeza y su poder es mayor que nuestras dudas. Dice el pasaje de Lucas 24, versículos 39 al 43, que es la
Lo que sigue a continuación, dicen, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían, y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo aquí de comer? ¿Tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Y lo tomó y comió delante de ellos. Así les dice, tóquenme. Vean que estoy de carne y hueso, no soy un fantasma, no soy una visión, no es un sueño, es de carne y hueso, así que tóquenme y aún más para que vean que estoy completamente en naturaleza física. Tienen algo que comer y se comen pescado asado ahí en medio de ellos, ¿verdad? Y de esa manera les demuestra que su presencia física es real, está ahí en medio de ellos, ¿verdad? No ha aparecido de alguna otra manera, sino que el Señor Jesucristo se muestra tal como es ahí dentro de ellos, ¿verdad? El caso, hermanos, es que pues estamos pasando momentos de dudas por causa de pues, la situación en la que vivimos, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios no quiere que estemos en duda. Dios está con nosotros. Jesucristo está en medio nuestro. Podemos estar confiados. Él quita nuestra duda, ¿verdad? Una cosa que vemos, Jesucristo no los ridiculizó, no les hizo ver que por lo mal que estaban, sino que los ayudó a combatir sus dudas, a disipar sus dudas. Se mostró, le dijo, tóquenme, véanme. Y yo creo que en esta ocasión, en la que estamos en una situación difícil, Dios quiere que pues seamos quitadas nuestras dudas, ¿verdad? Yo creo que es una naturaleza pues muy humana, muy nuestra. Dudar en ocasiones y el no saber pues si la palabra que hemos confiado en el pasado sigue siendo válida para hoy. Pero qué mejor, hermanos, que en esta situación en la que estamos viviendo, renovar, ¿verdad?, el entendimiento que tenemos de Él y renovar la confianza que tenemos en Él. Pues bien, hermanos, regresemos entonces al pasaje de la Escritura y en esta ocasión eh, podemos confiar, ¿verdad?, que Dios es suficientemente grande para eliminar nuestras dudas. Dice en el pasaje de Juan 20:20, dice, habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Así que su presencia fue la que les disipó las dudas. Y en ese momento se alegraron de que hacía verdad. Pero en este momento en el que hay incertidumbre, verá, una vez que haya terminado todo esto, tal vez en unas de 2 o 3 meses, y podemos estar confiados, podemos decir, gracias Señor, porque hemos visto tu mano a través de estos días. Así pues, Jesucristo no dejó a Tomás solo. Aquí puede usted ver mediante este pasaje que 8 días después, sus discípulos estaban adentro y otra vez, y Tomás estaba con ellos. La primera ocasión Tomás no estaba ahí, por eso es que tenía esa duda. Sin embargo, dice, y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Y tal parece fuer que sea una cosa milagrosa, ¿verdad? Porque dice que aun cuando las puertas estaban cerradas, aún Jesucristo sí entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Así que, hermanos, yo creo que en esta experiencia que estamos viviendo de pues la incertidumbre de si el Señor está en medio nuestro o no, vamos a salir con nuestra fe renovada, vamos a salir con nuestra confianza pues en Él superada, de tal manera que podemos confiar en Él plenamente y ser una bendición para pues todos los que están en medio nuestro. Dice el versículo que decía, entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esta es mi oración, hermanos, para cada uno de nosotros, que en esta circunstancia que estamos viviendo, veamos la mano de Dios y digamos, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no creen, los que no ven y creen. Y esa es, hermano, nuestra confianza. Aun cuando no veamos de la misma manera que Él, podemos ser bienaventurados porque creemos. Así, hermanos, pasamos a la conclusión, ¿verdad? La duda causa temor. No le quede la duda de que es así, valga la redundancia. La duda causa temor, pero Dios es más grande que nuestras dudas.
Él nos puede, Él tiene poder sobre las circunstancias, Él está sobre control y nos puede, pues, impartir confianza. Así que, hermanos, al vivir en la fe de Jesucristo, nuestras dudas son quitadas para vivir sin temor. Vivamos, pues, en la fe del Señor Jesucristo con la plena confianza de que Él está en medio nuestro y sea que vivamos o sea que muramos, ¿verdad? Somos del Señor, somos de Él. Él está bajo control y no tenemos por qué dudar ni estar, aterrorizados como estuvieron en aquella ocasión, sino confiados. Así podemos ver que una vez que el Señor fue levantado al cielo, ellos fueron con confianza, con denuedo, ¿verdad? A predicar el Evangelio a todo lugar, con plena confianza de que el Señor iba con ellos a donde quiera que fueran. Pues hermano, esta es una meditación de la palabra del Señor, que Dios le bendiga y espero que sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar para despedirnos, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, de que tú eres nuestra confianza. Podemos, Señor, a veces tener dudas como Tomás. Sin embargo, Señor, te damos gracias porque, Señor, tú conoces esa naturaleza que tenemos y la satisfaces, nos muestras, Señor, tu camino y, Señor, confirmas tu presencia en medio nuestro. Te rogamos que podamos continuar y seguir adelante sin temor, sin confianza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues hermano, Dios le bendiga en cualquier lugar que esté. Espero que la meditación haya sido de bendición, ¿verdad? Y que en la siguiente ocasión que podamos reunirnos, podamos pues seguir bendiciendo al Señor. Dios le bendiga, hermano. Hasta la próxima.